baje despacito, cuidado se cae. Sí, muy buenos días otra vez y muchas gracias a quienes me acompañan en el panel. El tema macroeconómico, obviamente, voy a decir, está en la base de todo lo que vamos a discutir el día de hoy y es un tema muy rico en datos. Entonces, a diferencia de los otros conversatorios, en este les hemos dado una licencia para que se tomen 10 minutos cada uno para hacernos las presentaciones introductorias y que así podamos ver los datos que quieren compartir con nosotros. Don Roger me ha hecho el favor de empezar él desde el Banco Central para que veamos la perspectiva del banco y a partir de ahí veremos comentarios que van a ir también de lo macro, me imagino en el caso de Gerardo, a un enfoque más micro de inversiones, de empresa, en los casos de Silvia y Yone. Adelante, don Roger. Sí, buenos días. Ante todo, muchas gracias por darle la oportunidad al Banco Central para compartir esta información. Es parte del proceso de formación de expectativas cuando compartimos esta información. Mucho de lo que voy a decir está en el informe de política monetaria que el banco publicó a finales de octubre y con algunos datos de la coyuntura. Iniciaría con qué nos dice la producción. Dos cosas, vamos a los gráficos, pero voy a concentrarme en los mensajes. Es el crecimiento económico, eso es valor bruto de producción, lo que es el llamado índice mensual de actividad económica. Tenemos una economía que, como un todo, crece un 6.5 con la diferencia, ahora menor diferencia que en otros momentos, pero la diferencia entre lo que son los regímenes especiales y la parte que se llama el régimen definitivo. Régimen definitivo creciendo a una tasa de 5.5, ya no se puede hablar de una baja tasa de crecimiento, y los regímenes especiales que crecieron a tasas altísimas por todo eso, la relocalización de empresas, por inversión directa, una serie de razones, se ha desacelerado en los últimos meses, pero sigue creciendo a una tasa muy alta del 12.8. Un detalle tal vez para que no ha sido tan divulgado, el banco lo ha divulgado, pero no así, el mensaje también no ha llegado, es que la parte del régimen definitivo cada vez aporta más al crecimiento. Entonces vemos el gráfico del centro, que las barras más oscuras en esa barra compuesta, como la parte del régimen definitivo, claro que crece al 5,5, cada vez aporta más al crecimiento. Ya no podemos hablar de una Costa Rica estancada y una Costa Rica que crece, las dos crecen, nada más que una que crece a un ritmo más acelerado que la otra. Y cuando nos vamos desde el lado de la oferta, ¿qué es lo que está haciendo que crezca la economía? Hay una diversidad. Construcción, con el crecimiento en algunas partes del país altísimo, que hemos visto una tasa interanual de 48.8%, es altísimo. Hay un efecto base porque la construcción vino cayendo en Costa Rica por varios años, se puede decir casi, sobre todo después de unos casos muy publicitados en la prensa. Parte de la Costa Rica moderna, de la nueva Costa Rica, que son los servicios profesionales y servicios de apoyo a las empresas, creciendo a una tasa muy alta. Algo que no pesa mucho en el PIB, pero crece mucho en este momento, encadenado a la construcción, que son minas y canteras, piedra, arena, ese tipo de cosas. Increíblemente me di cuenta que eso inclusive se exporta en Costa Rica, ese tipo de cosas. La industria manufacturera, ahí sí tenemos esa diferencia alta entre régimen definitivo y régimen especial, muy ligado a lo que está ocurriendo con dispositivos electrónicos y con implementos médicos, transporte y almacenamiento, dado el alto volumen de comercio que hay en Costa Rica, creciendo alrededor de un 5.8 comercio, y hay paro, ¿verdad? Tal vez prácticamente en esta edición todas las actividades creciendo tienen tasas de crecimiento positivo, la única negativo es la administración pública, de una forma muy entendible por lo que ha ocurrido con las finanzas públicas. Esto es harto conocido, simplemente creo que está detrás de muchas de las cosas que hemos observado en los últimos años, que es el esfuerzo fiscal. Yo no lo circunscribo a un periodo corto, que es un esfuerzo fiscal que inicia creo que en el 2018 por los costarricenses, con la aprobación de la ley de diciembre del 2018 de ajuste fiscal, y tenemos ya varios años, 2 años, este sería el segundo año, en que se generan superávit primarios. Superávit primario es ingresos menos gastos, donde los gastos no se toman en cuenta el pago de intereses. Tenemos todavía una alta tasa de pago de intereses por el nivel de la deuda y tasas más altas
dado el contexto de tasas de interés en el mundo en general, y eso nos ha llevado a que todavía tengamos un déficit. Pero es muy importante la generación del déficit primario porque es lo que permite la reducción de la razón deuda. Ahí pueden ver las reducciones en este año en las tasas de interés, en algunas realmente impresionantes, más de 300 puntos, pero más que lo que nosotros digamos cómo nos ve el mundo, y lo que se observa es que el premio por riesgo país que se pide en los mercados internacionales para el caso de Costa Rica es menor que en el caso de algunos países que tienen grado de inversión. Las calificadoras, si bien nos han tratado muy bien, alguna gente habla de que se debería dar el grado de inversión, eso llegará, si nos seguimos comportando de esta manera, llegará en algún momento, pero pareciera que el mercado ya lo hace, el mercado de las negociaciones efectivas. Un tema, esta filmina sería una filmina para toda una clase de macroeconomía, economía monetaria. El tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, depende cómo se mire, si tenemos una alta transmisión hacia las tasas pasivas, pero una muy baja transmisión a las tasas activas. Problemas de competencia, problemas de lo que se denomina organización industrial. ¿Qué pasó? Algo toqué aquí que... Ok, eso es, perfecto. Muy bien. Muy controversial el gráfico del centro, que es, para aquí los que están en finanzas, algo que, insisto a veces, tal vez, la gente ya llama premio por invertir. Eso no es invertir, invertir es otra cosa. Es el premio por ahorrar en colones. Entonces, el premio por ahorrar en colones está en una zona cercana al cero, en algunos casos, en otros casos está negativo. Vemos que está en una zona de indiferencia entre colones y dólares, como alguien lo ha llamado una zona de insensibilidad, pero eso nos limita mucho a nosotros, y de eso parte tal vez de la discusión, nos limita a nosotros mucho, es una restricción adicional que tenemos que considerar en las decisiones de política monetaria. Y el gráfico, además de la derecha, que parece que es como un parchón, ahí lo que hay son los excesos de liquidez. En Costa Rica tenemos un alto nivel de liquidez, un exceso, vean el número, un número como de 800 mil millones, 790 mil, una cosa así, millones de colones que todos los días sobran en la economía costarricense. Si hay oportunidad podemos hablar de eso. Esto es la contraparte del ingreso de divisas que hemos tenido. Ahora vamos a hablar de eso. La inflación en expectativas muy cercanas al 3%, que es la meta de mediano y largo plazo del Banco Central. La inflación subyacente nunca ha sido negativa en todo este periodo. Hemos tenido inflaciones positivas, no negativas. En la subyacente, desde el punto de vista monetario, es tal vez la más relevante. El IPC, la que mide INEC, Índice General de Precios al Consumidor, en este momento negativa, menos 1.3. Hemos tenido un periodo de deflación, pero eso acabará pronto, en 1 o 2 meses acabará. Creemos ya la tendencia ya es el punto de inflexión en el mes de septiembre. Y cuando descomponemos por algunos grupos la inflación, observamos que la inflación se caracteriza por ser una inflación de bienes regulados, combustibles, bienes, y observen que servicios la inflación es casi 2%, 1.9%. O sea, hay otras presiones inflacionarias que tenemos, que es parte de lo que el banco hace en política. En el mercado cambiario, tal vez ahí a Roberto, que me encantó la presentación, buenísima, no es el Banco Central, es el mercado, y ahí podemos hablar cuáles son las razones que hay detrás de la apreciación. Observen que el tercer trimestre del 2022 a la fecha, el mercado cambiario ha sido superavitario. Eso no es el Banco Central, eso es el mercado, la economía, el mundo, el resto del mundo, por alguna razón decidió que Costa Rica es un país para inversión directa, para turismo, para exportaciones. No, como se ha dicho, que eran los ingresos de capital, porque eso no ha ocurrido, podemos ver las cifras, no ha ocurrido. Hay una explicación un poquito más fina, más elaborada, que tiene que ver con lo que ocurre con el crédito, pero es otra explicación. Las reservas, ya incorpora aquí una parte del pago del FLAR que se hizo el pasado viernes, el primer pago que se hace al FLAR. Reservas alrededor de 7.756, número probablemente el más alto en la historia, en absoluto, en relativo, con nuestro indicador nuevo de reservas, que si me preguntan les cuento de qué se trata, es 126%, debería estar entre 100 y 150 según los criterios normativos de reservas adecuadas, y en términos del PIB, 14.7% del PIB. O sea, estuvo casi en 15% el viernes pasado. Y el tipo de cambio, ¿verdad? Ustedes son personas de mercado, saben cómo funcionan los mercados. Cuando hay algo muy abundante, ¿qué pasa con el precio de eso que es muy abundante?
el precio. Entonces, ya para caer en la política monetaria, lo que sabemos, en algún momento se decía que el banco debía bajar las tasas 200 puntos, 275 puntos, base de lo que ha bajado las tasas de interés del Banco Central, con distintos niveles de transición hacia tasas activas y pasivas. Hay una apreciación del colón, por lo que estábamos diciendo, por el exceso de divisas que esta economía atrae, y el banco con una activa participación en los mercados. En las proyecciones, muy bien, en las proyecciones, ya voy a terminar. Revisamos la proyección a un crecimiento del 5% en el 2023, un crecimiento de 4.3% en el 2024. Obviamente en enero daremos, con la mejor información, revisaremos esas proyecciones. En materia de inflación, pensamos que la trayectoria que tiene la inflación estará en el rango de tolerancia, no es rango meta, no hay algo que se llame rango meta, es el rango de tolerancia de la inflación con respecto a su meta. Ese estará en el segundo trimestre del 2024, hacia eso vamos, ya tenemos por 2 meses consecutivos inflaciones positivas. Hay una serie de riesgos, creo que don Roberto nos habló de eso. Para mí el principal riesgo no está en orden ahí, el principal riesgo es el riesgo geopolítico. Hemos visto, ya vivimos lo que pasó con la invasión, con la guerra en Ucrania. Es una guerra que continúa. Los riesgos climáticos, la incertidumbre de por cuánto tiempo estarán las tasas de interés altas en el resto del mundo y la magnitud. En la parte interna, creo que lo dijo muy bien, buenísimo, no voy a repetir, la parte climática ya lo estamos viviendo, es un riesgo que se ha materializado con presiones sobre precios y producción. Y en el mercado cambiario es un mercado que sigue siendo frágil, de una estabilidad, yo diría, limitada, y que muy susceptible a expectativas. Entonces hay todo un mecanismo de transmisión de expectativas cambiarias, expectativas de inflación y hacia la inflación. Y básicamente creo que con eso, ya terminando, en materia de política no hay mayor cambio, la inflación del 3% como punto focal, y el banco seguirá haciendo lo que ha venido haciendo, la gestión activa de la liquidez, en la medida que las circunstancias lo permiten, y gracias a la tasa de política, una postura neutral. Hay que entender qué significa tasa neutral. Son conceptos hechos para economías cerradas, economía abierta tienen otra implicación. Y básicamente es lo que tengo que decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roger. Yo me paso para acá, no se preocupe. Gerardo, si nos haces el favor entonces vos de hacer tu presentación, y aquí si alguno tiene alguna pregunta me la puede mandar acá por este lado, alguna pregunta específica. Yo estoy generando algunas para echar a andar el conversatorio cuando corresponda. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. No sé si corren. Mi gran pregunta es, después de escuchar al Banco Central, leer los informes de política monetaria, escuchar al presidente en sus charlas de los miércoles, ¿es realmente la situación actual de bonanza económica? Escuchamos a Roger, crecimiento acelerado, reducción del desempleo, todo esto lo estoy tomando del informe de política monetaria. El déficit de cuenta corriente se cae, acumulación de reservas, tipo de cambio histórico y estable, superávit primario, mejoras de calificación de riesgo de las agencias, informes positivos del fondo, informe de política monetaria del Banco Central, octubre de 2023, y ya pues yo estoy cansado de escuchar al presidente, somos el campeón mundial de la inflación, de acuerdo con la OCDE, pero nunca muestra el gráfico donde no somos el campeón mundial en la participación laboral y en la generación de oportunidades de empleo. Aquí se me fue. Dale, si quieres me ayudas porque no está pasando. No, me falta un slide, no importa, lo voy a leer. Mi cuestionamiento en cuanto a todo esto, ¿es este el modelo de crecimiento económico que nosotros quisiéramos hacia futuro, con unas zonas francas que crecen pero que no generan empleo, con unas zonas francas que crecen pero que no generan encadenamientos productivos? No con esto quiero decir que estoy en contra de las zonas francas, pero definitivamente no hay
una proporción entre el crecimiento de la producción, que ahora el presidente llama aceleración, o sea que ya pasamos por la etapa de la reactivación económica, y lo que sí me molesta es escuchar a las autoridades, incluyendo el Banco Central en su informe de política monetaria, que la tasa de desempleo se reduce. Claro, los que hacemos el análisis a detalle, se reduce porque la gente se está saliendo del mercado laboral. Se destruyeron 70,000 puestos de trabajo en el último año. Se han salido del mercado laboral 207,000 personas. Y la explicación que nos da el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el presidente, es que la gente se está envejeciendo y se está retirando del mercado laboral para pensionarse, incluyendo don Roberto Artavia, que fue ayer a pensionarse. Cuando uno está trabajando, sabe que si una persona en el trabajo se pensiona, uno la sustituye. La compañía tiene que seguir creciendo, no es que la persona se pensionó y ese puesto se perdió. Así que esa explicación a mí no me satisface. Aparte de que si uno va a ver las cifras, es el 30-40% de la gente de más de 60 años. Si esa hipótesis fuera cierta, el 60%, ¿qué es lo que está haciendo? Y son jóvenes de 15 a 34 años. ¿Y qué es lo que dicen? Que se salen porque van a estudiar, porque van a viajar. No van a decir que se están dedicando al sicariato o porque están siendo contratados por todos estos elementos del narcotráfico. La desigualdad en la distribución del ingreso es creciente y sin precedentes, y eso amenaza la estabilidad social y política. Decía Pepe Figueres, los costarricenses somos domesticados. Por una cosa menor explotó Chile. Aquí una persona del quintil de ingresos más alto promedio gana 1.200.000 colones. La persona del quintil de ingresos más bajo gana 70,000 colones al mes, ni siquiera para cubrir el costo de la canasta básica. Un banco central que vive y respira inflación, pero que es inmune a la competitividad del país. Un modelo educativo que rezaga la educación pública, de la cual yo orgullosamente soy producto, y sin conexión con necesidades del mercado. Poderes de la República, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que atentan contra la viabilidad y competitividad del sector productivo. Si no, vean esta votación del 4-3, que para mí es una vergüenza nacional. Ausencia de una verdadera reforma estatal con un Estado moderno que promueva las alianzas público-privadas para mejorar la calidad y cantidad de obra pública. Señores, cuando pasen un puente, aceleren, porque ustedes no saben si ese puente se va a caer. Hoy el nivel de inversión pública está a un 50% del nivel de inversión que había prepandemia. Hay ausencia de estadistas y de partidos políticos con una agenda clara de desarrollo país. Prevalece la improvisación, sin planificación, con minorías legislativas y pensando más en febrero municipales que en el bien del país. Un fuerte crecimiento, intromisión del narcotráfico, cuánto de eso fluye en el MONEX, no lo sabemos, a todo nivel, sin un plan concreto de cómo enfrentarlo y sin capacidad de trabajo en equipo entre los poderes de la República. Y la pregunta es, y yo se las hago a ustedes, ¿cuál es realmente la visión país que queremos para nosotros, para este futuro cercano? Y el gran ausente para mí en el informe de política monetaria de 90 páginas, lo leí, lo releí, el Banco Central calcula un indicador, que es muy lindo el nombre, se llama Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral con Ponderadores Móviles, pero lo que pone en su informe es el tipo de cambio nominal. Y dice, así como nosotros hemos apreciado la moneda, otros también han apreciado nominalmente la moneda. Pero lo que vale, y lo sabemos todos los que hemos estudiado economía, es esto, es el tipo de cambio real que mide la competitividad del país. Y vean que el último dato a septiembre ya va por 79.9. Nos hemos devuelto prácticamente 8 años en la competitividad del país. Y eso quiere decir que Costa Rica es más caro vis a vis los compradores extranjeros, sea turismo, sea inversión, sea exportaciones. Las exportaciones del régimen definitivo han perdido importancia relativa y la han ganado las zonas francas. Y la política fiscal, su efectividad y eficacia, muy bien, gracias. Y lo que no se dice es que supuestamente el exceso de dólares
viene por las exportaciones. Sí, ahí está la balanza tomado del mismo Banco Central, primer semestre del 2023 contra el primer semestre de 2022 son los deltas, y sí, por el intercambio de bienes y servicios hay 935 millones de dólares más de oferta de dólares, básicamente por turismo y por zonas francas. Pero los movimientos financieros, dice el Banco Central, yo no lo estoy diciendo, la inversión extranjera directa creció 250 millones de dólares y las carteras de inversión crecieron 2.141 millones de dólares en un semestre. Yo difiero, para mí sigue siendo un exceso de dólares de flujos financieros. Y el mismo Banco Central nos dice, es que la inversión extranjera directa está creciendo. Esto está tomado del Banco Central. Vean que la inversión extranjera directa en el 2023, primer semestre, alcanza 1.970 millones de dólares. Y si ven los deltas, las zonas francas están cayendo. La inversión en zonas francas cayó 325 millones de dólares. Y yo voy más allá. Si tomo las cifras absolutas de la inversión extranjera directa neta y la comparo con los flujos de renta de inversión, que es la repatriación de capitales por dividendos y utilidades, hay un negativo. O sea, está saliendo más plata por la inversión extranjera en zonas francas que la nueva plata que está ingresando. Y eso es un elemento que la gente que está en fondos inmobiliarios lo está sintiendo. La inversión en el último semestre creció por ese brinco de 560 millones de dólares en la inversión en el régimen definitivo, que en ningún informe del Banco Central, por más que yo lo he preguntado, me han explicado de dónde vienen esos 560 millones de dólares. Y el mismo informe mensual del Banco Central, cuando va al Monex y dice el flujo de dólares que pasa por el Monex, vean los deltas en lo que está en azul. Sí, efectivamente, como dice don Roger, el 38%, 1.253 millones de más son exportaciones, oferta por exportaciones, ¿sí? 7% por turismo, 200 millones de dólares, una cuecha en una plancha, 2 minutos, ¿sí? Menos 200 millones por salida de capitales y un gran rubro de otros, who knows, qué hay en ese otros, de 2.000 millones de dólares que están apreciando el tipo de cambio y que están castigando la competitividad del sector productivo. Finalmente, yo les pregunto a ustedes, yo participo en las juntas directivas, ¿cuál es el cálculo económico que ustedes hacen? Díganme cuál va a ser el tipo de cambio que ustedes están utilizando para el próximo año. ¿Va a ser 520? ¿Va a ser 540? ¿Va a ser 570? Nadie sabe, es un misterio. Y entonces, ante esas situaciones, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Siendo conservadoras. Nogui Acosta acaba de decir, y con esto prácticamente termino, que la recaudación tributaria se está desacelerando, que el año pasado los impuestos crecieron un 13% y ahora apenas están creciendo un 1%. Mago, porque las compañías no están ganando las utilidades que percibían en el pasado, porque sus ingresos en dólares son hoy un 20% más bajos y sus costos en colones por inflación son más altos y por lo tanto la renta líquida gravable es menor. Así que a mí me parece, concluyendo, que tengamos muchísimo cuidado. Las finanzas públicas muy bien y de ahí viene la reclasificación o el upgrade, pero el resto del crecimiento de la producción, cuidado, porque es construcción privada, zonas francas, el resto de actividades van ahí en un nadadito de perro y lo que es más importante, el desempleo no cae por nuevas oportunidades de empleo. La gente se está saliendo del mercado laboral, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Economía, ni Rodrigo Chávez saben por qué. Listo, gracias Gerardo. Doña Silvia, si nos hace el favor. Buenos días a todos y gracias a Foro Santander por la invitación del día de hoy. Quería tal vez dar un doble clic al tema de la calificación de riesgo para analizar los factores
y tal vez abstrayéndome un poco de cómo nos vemos normalmente los ticos, que normalmente todo lo vemos tal vez muy bien, sino tal vez ver esa visión de cómo nos están viendo hoy desde afuera, no solo las calificadoras, sino también los inversionistas internacionales. Esto dado por la retroalimentación que normalmente nosotros vamos teniendo de nuestras contrapartes. Si bien es cierto, hoy en día, si ponemos a Costa Rica, viene contando una historia positiva que se ve, digamos, en un ámbito contra las contrapartes, ¿verdad? Porque los inversionistas empiezan a analizar, bueno, si no invierto en Costa Rica, ¿en qué invierto, verdad? Entonces empiezan a ver la región y empiezan a contraponer. Y sí, efectivamente Costa Rica es un país que viene contando una historia positiva que viene en 4 ejes principalmente. Uno es claramente la reversión de estos indicadores fiscales que hemos estado viendo, que quizás es uno de los mayores logros cuando uno lo compara contra países como por ejemplo un Panamá, un Colombia, Dominicana. Por el otro lado, el gran beneficio que hemos tenido con el tema del nearshoring, el friendshoring, es decir, una oportunidad externa que hemos venido aprovechando para poder impulsar todo este tema de zonas francas. El liderazgo en materia de sostenibilidad ha sido un tema por el cual las emisiones que hizo el gobierno en estas 2 últimas ocasiones fue sobrevendida, por decirlo así. Lo que son los inversionistas institucionales en esa marca país que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, le dieron un papel preponderante a ese tema de esa marca verde que hemos desarrollado. Y siempre, bueno, Costa Rica es un país que se viene viendo positivo desde el nivel de estabilidad democrática que nos ha caracterizado por muchos años. Entonces sí, en resumen, con estos 4 temas venimos viendo una Costa Rica que viene contando esa historia positiva, que quizás nos pone en un pasito adelante con relación a algunos pares donde hemos tenido más inestabilidad política, en el sur, por ejemplo, o algunos escándalos o algunas cifras negativas con relación a otros lados. Y efectivamente, como ahora decía don Roger, antes de que las calificadoras incluso nos dieran su upgrade, ya estábamos viéndonos a nivel de países mejores a lo que estábamos. Pero sin embargo, ahora decía don Roger, vamos hacia grados de inversión. Ojo, yo ahí sí digo, veamos con calma ahora sí lo que implica ir a grado de inversión y lo que implica creérsela para ir hacia ese otro nivel. Porque para allá sí nos quedan todavía muchos procesos todavía por recorrer. Entonces, si uno hace doble clic a la calificación de Standard & Poor's, que a mí me gusta mucho porque trae 6 parámetros muy claros y le pone un número, y cuando le ponen un número es más fácil comparar esos criterios. Ellos califican el tema institucional, económico, externo, fiscal, deuda y el monetario. Para ninguno de esos estamos nosotros todavía en un nivel de riesgo bajo. Nosotros todavía hoy estamos o en niveles 4, 5 o 6, es decir, de los niveles más altos todavía de riesgo. Todavía somos un país que en el mundo internacional nos dicen los high yield, que suena más bonito que cuando les dicen en español el bono basura. Entonces, ¿cuáles son esos temas que nos ponen o que nos retan como país a tener que sacar? Uno es el tema en la parte de institucionalidad. Si bien se reconoce toda esta parte democrática que tenemos, se nos achaca mucho todo lo engorroso que es los procesos de aprobación y especialmente todo lo que tiene que ver con deuda pública. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a aprobar los procesos de presupuesto, que siempre son un tema en la Asamblea Legislativa. Tenemos que aprobar cualquier endeudamiento externo, cualquier endeudamiento con un organismo internacional y tiene que pasar por ese engranamiento y esa fragmentación de la Asamblea Legislativa. Que hoy la Asamblea Legislativa quizás tiene un tono un poco más homogéneo, pero sin embargo nuestra realidad de mediano y largo plazo en las últimas administraciones ha sido esa fragmentación. Eso es un tema todavía por trabajar. La parte económica, efectivamente, nos estamos viendo con un nivel de crecimiento bueno, estamos en un nivel 4, sin embargo también se reconoce esa dicotomía que tenemos hoy en las economías, tenemos la economía de zonas francas, pero también tenemos el resto de las economías que no tienen la misma bonanza y eso genera desigualdades en el tiempo.
Tal vez muy importante es cuando nos vemos desde el punto de vista externo y fiscal. El financiamiento externo es determinante para el tema de lo que son las calificaciones de riesgo. Para que tengan en perspectiva, un país de grado de inversión tiene que tener una relación de deuda-PIB del alrededor de los 40 por debajo. Nosotros estamos todavía en un 60, llegando a los 60%. Revertiendo el dato, pero estamos todavía en un 60%. Un grado de inversión deberían de estar rondando ya los 40 o menos, ojalá. Chile, por ejemplo, anda en estos momentos como un 38%. Y Costa Rica es el tercer país con el nivel más alto de deuda con relación a sus pares o a esta zona. Otro tema que es importante y que no se puede dejar ir es el superávit primario. Ahora decía don Roger, tenemos 2 años consecutivos de superávit primario. Eso es un requisito fundamental si queremos llegar algún día a ser de vuelta grado de inversión. Entonces, este nivel, ¿por qué? Porque eso es lo que nos logra la sostenibilidad. El gran reto que hoy tiene el gobierno a la hora de gestionar la deuda son los gastos de intereses. Pesan casi un 20% del PIB los gastos de intereses. Y eso no es algo que se pueda gestionar con un recorte. Se puede gestionar de otras formas, pero es un tema que hay que bajar, es un tema que se necesita trabajar y ojo que es la regla fiscal la que nos ha mantenido en regla, por decirlo de esa forma. Sí, ahí en el balance primario, hoy de los países pares, solamente Jamaica, Colombia y Costa Rica tienen un superávit primario dentro de los que son con los que nos comparamos. Por último, también es importante ver el desempeño fiscal, que el desempeño fiscal sí, efectivamente logramos salir de ese punto de inflexión del 2018 a que gracias a la reforma de fortalecimiento fiscal y que se ha venido implementando exitosamente en la parte de la regla fiscal para ver los datos positivos como los estamos viendo, sí va a ser muy importante el futuro cuando salgamos de las primeras líneas de flexibilización de la regla fiscal. ¿Por qué? Porque se va a dar en un momento en que probablemente ya estamos en periodos preelectorales, va a ser un nuevo gobierno el que va a estar ahí, van a haber muchas presiones de gasto y esa disciplina o no que tengamos en la ejecución puede hacer la diferencia para poder seguir en esa tendencia. Ahora nos tienen las manos amarradas, pero cuando eso suceda, ¿qué libertad va a tener el gobierno cuando la deuda importante en la parte de lo que es infraestructura pública está ahí presente? Y por último es el elemento monetario. El elemento monetario se habla de esa dolarización que tiene la economía y ese reto, porque si bien se han estado estabilizando los indicadores de la dolarización alrededor de ese 40%, eso a nivel de crédito y desde sectores fiscales, pero realmente la cantidad de dólares que estamos teniendo está haciendo cada vez que la gestión del mercado cambiario sea un poco más compleja. El país ha tomado algunas decisiones en función de decir, es que era el sector público hace muchos años que movía el tipo de cambio, entonces lo sacamos y se va por otro camino. Hace 2 años dijimos, es que son las operadoras, entonces saquemos las operadoras y se van por otro camino. No logramos como país pequeño desarrollar un mercado cambiario que no solo pasa por las coberturas que no hay realmente, sino también por el mecanismo de desarrollo de un mercado. Entonces, bueno, con esto los dejo acá y ahora dispuesta para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Don Johnny, lo escuchamos para que después entremos en una sesioncita de preguntas acá, que hay temas bien interesantes que tratar. Adelante. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. No les voy a hablar de economía, creo que con este foro es más que suficiente el tema de economía, pero sí queremos hablarles de temas que están pasando día con día, nos están pasando a las familias costarricenses y muchas veces no lo estamos visualizando. Entonces, y que desde la perspectiva de Copecaja creemos que es importante hablarlas, comentarles y sobre todo buscar soluciones que nos permitan solucionarlas. Y empezamos con ver lo que está pasando a nivel de la población costarricense y el tema de sobreendeudamiento. Eso es un tema país, eso es un tema que al final se está convirtiendo en un cáncer que nos está
carcomiendo a cada una de las familias costarricenses. Vemos noticias que muestran que efectivamente, como decían en el foro, hay desigualdad, hay algunos que están creciendo, hay otros que no necesariamente están creciendo, los salarios están congelados y sobre todo se están presentando situaciones donde vemos datos, hay 825,000 costarricenses que están, según su JEP, endeudados, un 14,5% están sobreendeudados, es decir, el 25% recibe menos del salario líquido, es decir, un 25% recibe menos de 225,000 colones para subsistir, para pagar agua, luz, teléfono, comer. ¿Cómo están haciendo? No sabemos, pero es un problema que nos está quejando. Las transacciones con tarjeta de crédito han aumentado un 15%. De hecho, me imagino que más de uno, ahora el fin de semana pasado, no podíamos entrar a un mall porque estaban completamente saturados y todo el mundo comprando pantallas y comprando. Y lamentablemente, ¿qué es lo que utilizan? Las tarjetas de crédito. Y no es que estemos satanizando las tarjetas de crédito, eso hay que dejarlo muy claro. Son un excelente instrumento. El problema es cuando usted no las paga. El problema es cuando usted llega y empieza a enjaranarse. Y llega el momento en que, y conozco casos, y estos son, y por eso quería hablar de este tema, porque este es un tema de la vida real, de personas que terminan con sacando plata de una tarjeta de crédito para pagar a otra tarjeta de crédito, y ahí es donde empiezan los problemas. Con el agravante de que no es un problema de la persona, es un problema de todo el núcleo familiar. Yo he tenido casos de personas que quieren suicidarse, que lamentablemente ya no encuentran sentido de su vida simple y llanamente porque han entrado a un problema tal que desmejore la calidad de vida, y eso es un problema país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan los que conocen un poco cómo funciona el sistema financiero supervisado. Usted puede estar al día, usted puede tener varios créditos o varias tarjetas de crédito en el sistema financiero, pero si usted se atrasa en una, automáticamente queda manchado ante el CIL del sujeto. ¿Qué significa eso? Que no va a poder solicitar crédito en otra institución financiera. Pero la gente necesita créditos, entonces terminan yendo a mercados paralelos, que son los que no están supervisados. Entonces terminan yendo a estos prestamistas gota a gota, y a nosotros nos pasó. A mí me llamó una asociada a decirme, una señora adulta mayor, 70 años, nunca había sacado un crédito. Se pensionó, su esposo tuvo cáncer y ella, con tal de salvar al esposo, empezó a endeudarse hasta que llegó un punto en que ya empezó a atrasarse, quedó manchada, y entonces nos llama y nos dice, yo ni tengo un problema, necesito plata porque le saqué un crédito con un prestamista y me tiene amenazado a mi familia, y me dijo que si el domingo no pago va a haber consecuencias. Y esas son realidades que lamentablemente están pasando en nuestra vida, en nuestras familias, y que hacen que se nos complica muchísimo. Muchas veces hablamos de crecimiento económico, y el crecimiento económico va asociado a que usted consuma productos y servicios, pero si usted no tiene la capacidad, si usted está sobreendeudado y no puede, en este caso, poder acceder a eso, entonces empezamos con el problema que estamos teniendo. Ahora estaba hablando con don Roberto y le decía que qué complicado cuando usted está tratando de bancarizar a la gente y a las personas que no nacieron en el mundo digital, tratar de que se metan al mundo digital y conozcan las plataformas digitales y todo, a sabiendas que en este momento a usted le pueden, con la inteligencia artificial, le pueden agarrar la huella dactilar hasta la cara, hasta la voz. Entonces qué complicado se vuelve. Y me decía un cliente un día de esto, yo prefiero tener la plata en efectivo, y la gente está volviendo del miedo que tiene. Y al final necesitamos trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo Copecaja? Bueno, nosotros como organización, y hablo de Copecaja porque es la experiencia que tengo, pero eso es un tema que nos parece que es un tema país, es un tema donde todas las instituciones financieras, todas las personas que estamos en este mundo debemos trabajar, que es el tema de educación financiera, porque si no aprendemos a educarnos, a entender que muchas veces tenemos cosas que no necesitamos. A mí me pasó este fin de semana que me iba a comprar la pantalla, y me dice mi esposa, ¿para qué se va a comprar la pantalla?
Le digo, es que quiero una pantalla. Le digo, ¿por qué? Le digo, es que quiero una más grande. Y me dice, pero ya tenés. Y al final ella fue la que me frenó, pero si no me hubiera comprado la pantalla. Y así pasa muchas veces con nosotros cuando empezamos a tratar de tener cosas que no necesitamos. Nosotros estamos trabajando en todo la medición del índice de pobreza multidimensional, que incluye, en este caso, estamos iniciando con nuestros colaboradores. Hemos trabajado fuertemente más de 6,000 niños y jóvenes que han recibido participación en educación financiera, 12,500 asociados que han recibido educación financiera, más de 640 millones de colones en incentivos estudiantiles para jóvenes, 24,000 asociados que han participado en eventos que tienen que ver con educación financiera, más de 975,000 millones de colones en beneficios sociales a 10,000 familias y más de 398,000 personas que hemos alcanzado a nivel de eventos sociales. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de eso? Porque vieras que la experiencia que nos ha dejado es que cuando usted trata de mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales nosotros damos servicios, al final la institución como tal mejora. Hay gente que está ahorrando más, hay gente que hay menos morosidad, hay mejores condiciones como en la institución financiera que somos, gracias a que nos enfocamos y entendimos que el tema no es dar un crédito es lo más fácil. El problema es cómo enseñar a las personas a educar y saber administrar adecuadamente esos recursos para que al final tengan calidad de vida las familias. Y eso es un poco lo que queríamos hablarles. Estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tal como dijimos, fuimos de lo macro a lo micro. No he recibido preguntas del público, entonces voy a iniciar yo la sesión de preguntas. Y don Roger, tratemos de dar respuestas de 2 minutos para ver si hacemos por lo menos 2 rondas en el tiempo que nos queda. Me llamaron mucho la atención muchos de los datos, pero hay uno en los que me quiero centrar. Vimos reservas internacionales netas, pues récord, vimos una liquidez masiva en el Banco Central y sin embargo tenemos problemas de reactivación económica pese a que la economía está creciendo, ¿verdad? Gerardo nos mostraba que en realidad el empleo está estancado o es todavía, digamos, malo, no es ese 8 y pico por ciento, sino posiblemente 11, 12, 13% cuando tomamos en cuenta cómo cambió la base. ¿Cómo podemos usar esa liquidez o cómo va a ser el Banco Central para, más allá de la estabilidad, impulsar la reactivación de la economía? Bueno, la responsabilidad primaria del banco es la inflación baja y estable. Y mediante estabilidad de precios es una de las condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento. Las políticas de crecimiento vienen de otra parte, ¿no? Los bancos centrales no son los bancos en el mundo, los bancos los que dictan las políticas de crecimiento. ¿El crecimiento de qué depende? ¿De qué depende el crecimiento? Si uno se pone a ver en teoría de crecimiento, el crecimiento depende, vamos a decir, 3, 4 cosas. Depende de la cantidad de factores, de la calidad de esos factores, que usted habló sobre el capital humano, una población más educada. Depende de las tecnologías que se utilicen, cómo combinamos factores para producir, ser más eficientes. Es algo que está ocurriendo en Costa Rica. Si hay tiempo, hablo de eso. Y depende de la calidad de lo que se llaman las instituciones. La palabra institución aquí lo uso en sentido sociológico, que significa regla o conjunto de reglas para dirimir un conflicto. Por eso las leyes son unas instituciones, por eso el matrimonio es una institución. Entonces, define derechos de propiedad, define accesos, define cómo nos definimos nuestros límites. Entonces, el Banco Central no puede cambiar la cantidad de factores, no puede cambiar la calidad de factores. No le corresponde al Banco Central, no tiene la capacidad tampoco para decirle a los agentes qué tecnología utilizar. Pero sí puede hacer algo en cuanto a instituciones, que es esa parte del contrato social de decirle a la gente, su moneda tiene estabilidad. Entonces, de todas las cosas que puede hacer el Banco Central, sí puede colaborar en el crecimiento con la estabilidad macroeconómica. Paro ahí, no sé si quiere alguna impresión. Tal vez si tengo tiempo, quiero aclarar algo, porque lo dije mal, entonces quiero disculparme. Yo lo que dije en materia de grado de inversión es que si el país continúa con los resultados que se han presentado en los últimos 3, 4 años, entonces eventualmente llegará a grado de inversión. No es, yo particularmente
no soy de la idea de ir a pedir que nos cambien la calificación, es un resultado que se dará naturalmente del desempeño económico. Gerardo, si en tus manos estuviera el Banco Central, ¿qué es lo que harías diferente? Porque muy claramente planteaste una crítica a la forma como está conduciendo la política en este momento. Entonces yo quisiera saber qué es lo que tiene que cambiar el Banco Central para realmente cumplir con la labor como vos la entendés. Yo estaría más cerca de los sectores productivos, conversaría más con ellos para ver dónde están sus puntos de dolor. Lo que siento es que nuestros bancos centrales, no de ahora, sino desde hace bastante rato, están solamente enfocados en inflation targeting, solamente les interesa la inflación, aunque la ley sí les dice en el artículo 2 que también tienen que buscar el pleno empleo de los recursos productivos, pero me parece a mí que eso ni siquiera está en la agenda y discutiría el por qué la competitividad del país está cayendo vis a vis los sectores competidores, especialmente investigando de dónde está llegando tanto dólar al país. Yo he sido muy crítico, me parece que en el año 2022 el Banco Central se lentió, no participó en el mercado cambiario con la fuerza que debería haber participado y eso generó una afluencia de capitales especulativos que generó una fluctuación abrupta en el tipo de cambio en el 2022 y la intervención fue muy lenta, cosa contraria que hubo en el primer semestre del 2022. Entonces trataría de ser más simétrico, pagaría el FLAR. ¿Por qué estar nosotros pagando intereses del 5% sobre 1.200 millones de dólares cuando las reservas, dicho por el mismo Banco Central, están en 13.000 millones de dólares? Trataría de bajar las tasas de interés reales en colones porque tenemos una inflación negativa y tasas nominales altas. Usted saca un crédito hoy en colones o en dólares en Costa Rica y es sumamente caro. Y me cuestionaría por qué los Estados Unidos, el Banco Central gringo, sí puede, sí tiene la capacidad de mantener inflación baja en el orden del 3.4% y una tasa de pleno empleo de los recursos productivos. Así que eventualmente cuestionaría el que el Banco Central no se involucre en temas de tasas de interés, en temas de certidumbre, en temas de no distorsionar los precios relativos con una apreciación de cerca del 20% en los últimos 12 meses. Ok, muchas gracias. Silvia, ¿cuán en riesgo está nuestra marca país? Vos hablaste, me llamó mucho la atención que viniendo del mundo financiero empezaras hablando de la importancia de la marca país, no solo en términos de grado de inversión, sino en términos de cómo se nos percibe en los mercados internacionales. Y yo en una de mis láminas, no sé si pudiste verlo, hablaba de cómo estamos comprometiendo la marca país en este momento. ¿Cuán en riesgo está y qué debemos hacer para sustentarla? Yo creo que es que cuando hablamos de inversiones no es solamente el rendimiento financiero, ¿verdad? Y eso es una tendencia que se da ya a nivel, es una realidad ya en el mundo financiero, ya no solo se va a evaluar esa probabilidad que me vas a pagar entre 3 o 4 años, sino también cuáles son los factores ambientales y los sociales que resguardan las inversiones que yo estoy haciendo. Costa Rica, como les decía, muy caracterizado por la parte democrática, pero bueno, ya estamos en las noticias saliendo por temas de seguridad importantes, entonces ya nos empiezan a cuestionar si de realmente eso que era un pilar para nosotros es o no para los próximos 2054, que fue la última emisión que logramos colocar, seguir posicionándonos ahí. Hemos desde la parte turística colocado esa posición verde e incluso se discutía mucho si había oportunidad o no para el gobierno de colocar una primera emisión verde que apoyara esa visión, y si como país no logramos avanzar en temas de sostenibilidad ambiental y social, son temas que definitivamente se nos van a devolver a la hora de ir a buscar endeudamiento externo, que también es clave en la estrategia de endeudamiento del gobierno. Si bien es cierto, a nosotros nos da una fortaleza porque como país dependemos de nosotros mismos, es decir, tenemos, por ejemplo, las operadoras que han estado financiando los déficits del gobierno, no es sano realmente en el largo plazo solo depender de nuestro país. Entonces,
esa manera activa de salir a los mercados internacionales es importante. Entonces, la marca país se vuelve relevante. Así es, muchas gracias. Johnny, me llamó mucho la atención cuando bajamos al micro de las finanzas familiares, por así decirlo. Quisiera preguntarte, más allá de esa, voy a decir, necesidad patológica de estarnos endeudando los costarricenses, por ahí hay estadísticas que somos el país con más tarjetas de crédito per cápita en América Latina, en fin, una serie de estadísticas que nos convierte en los reyes del consumo. Cuando Estados Unidos quiere probar algo en Uber Eats o en Pizza Hut o en McDonald's, lo viene a probar a este mercado porque nuestros patrones de consumo inmediatamente reaccionan a las innovaciones. ¿Qué tenemos que hacer más allá de la educación financiera en términos, voy a decir, de cultura o de mecanismos financieros y económicos para reducir el consumismo, si es que es posible del todo? Yo creo que de las cosas que hay que trabajar primero que todo es a nivel de CONACYT, a nivel legal, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos en canchas deniveladas. Nosotros somos una institución financiera supervisada al 100%, igual que cualquier banco, pero hay otra serie de instituciones financieras que no están supervisadas. Entonces, cuando el gobierno o cuando se trata de regular, hay algunos que se regulan, hay otros que no se regulan, entonces se vuelve muy complicado para nosotros tratar de explicarle a una persona que no conoce nada del sistema financiero por qué un precio o una cuota está más caro, porque nosotros tenemos que ponerle un plazo a créditos de consumo, mientras otras instituciones, en este caso, andan por la libre. Entonces se vuelve, digamos, complicado para explicarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que, insisto, es un tema país, es un tema que creo que todas las instituciones financieras deberían empezar a generar conciencia hasta dónde es bueno tener a los clientes, en este caso, a un nivel tal de endeudamiento que le está desmejorando la calidad de vida. Me parece que esa no es la salida, esa no es la opción, sino más bien es, creo que en la medida de que todos los costarricenses tengamos mejor calidad de vida, yo creo que el país va a ser más próspero y vamos a tener más posibilidades de crecer. Pero si estamos en cachas deniveladas y tras de eso no tenemos conciencia del daño que muchas veces nosotros mismos les hacemos, se vuelve muy complicado. Sí, muchas gracias. Don Roger, por aquí me llegó una pregunta y cuando Gerardo hizo un comentario, era parte de mi introducción a la segunda pregunta y parece que el público también tiene, por lo menos una persona en el público tiene la misma duda, y es referente a la competitividad. Yo entiendo muy claramente lo que usted plantea, el Banco Central está para la política monetaria, para controlar la inflación, para buscar la estabilidad de la macroeconomía como una condición necesaria, pero como usted bien explicó, no suficiente para competir. Depende del capital humano, depende de la infraestructura, depende de la tecnología, capacidad de innovación, niveles de inversión y demás. Sin embargo, es claro que el tipo de cambio nos está distorsionando la competitividad porque estamos mal en educación, mal en infraestructura, rezagados en tecnología, y el Banco Central no se puede abstraer de su participación en eso. Es otro factor cuya condición nos está afectando en vez de impulsarnos, afectando los costos relativos de la mano de obra y de nuestras exportaciones. ¿Cómo conciliar esas dos agendas? Bueno, en el tema de la productividad no he querido responder directamente a eso. El tema de la productividad, Costa Rica es de los países que más ha cerrado la productividad con respecto a Estados Unidos. Hay estudios de eso reconocidos por la OCDE y demás. De hecho, en este momento, uno de los problemas que tuve para asistir a esto es que ayer y hoy son días de lo que se llaman las jornadas de investigación económica. Y ayer se habló sobre precisamente el tema de la productividad en Costa Rica. Y entonces se muestra qué es lo que ha pasado en la productividad, sí, muy ligado a las empresas con alto contenido, ¿no?, de tecnología. Tecnología no solamente lo electrónico, es tecnología en todo, ¿no? Tecnología es la forma en que utilizamos los factores de producción para hacer algo. Entonces, de hecho hay varias cosas, hay varios elementos. El déficit de cuenta corriente viene bajando, o sea, un desequilibrio fundamental externo de la economía costarricense viene bajando. Por ahí entonces uno dice, como que el tipo de cambio no está desalineado, porque si estuviera desalineado deberían ser muchas más las importaciones y menos las exportaciones. Está bien, pero eso es un indicador.
Hay un indicador que alguna gente utiliza, yo no lo utilizo, pero cada vez que sale le hacen alguna publicidad, que es el índice de tipo de cambio con lo llaman con la hamburguesa, la hamburguesa grande, el Big Mac ¿verdad? Hace como 3 meses salió. ¿Saben cuál es el valor del tipo de cambio según ese índice? ¿Cuál debería ser en ese momento? Eso salió en la prensa, y si no lo pueden consultar, 528 colones. Tipo de cambio en el Monex, alrededor de esa fecha, 534 colones. No saben dónde es el alineamiento. Entonces, por productividad, que hay unos factores fundamentales que influyen sobre el tipo de cambio real, hay una fuerza hacia la apreciación, no hacia la depreciación, sino fuerza a la apreciación. Una de las teorías más simples de tipo de cambio es la versión relativa de la paridad del poder de compra. Entonces, que la diferencia el tipo de cambio de una economía debe compensar por la diferencia de inflación entre dos países. ¿Cuál país tiene más inflación? ¿Estados Unidos o Costa Rica? En los últimos 16 años hay distintos episodios, pero no es solamente de ahora, sino de varios años. ¿Dónde ha sido más alta la inflación? Pongamos nuestro principal socio comercial. Otra fuerza hacia la apreciación. Entonces hay factores fundamentales. Entonces no es el Banco Central, sino el mercado, sino la realidad la que hace que se aprecie la moneda. Es un resultado de mercado. Yo pensaría que la buena parte de la audiencia aquí estaría de acuerdo con eso, porque somos amigables al mercado. Es un resultado más bien de las fuerzas del mercado, en algunos casos, del éxito de Costa Rica en algunos campos, ¿verdad? Que se materializa en otros campos como el éxito exportador. Entonces, sí, comparto con todos, están aquí, con todos, de que hay que hacer cambios para ser más productivos, para mejorar infraestructura, para mejorar educación, para mejorar los derechos de propiedad, para todo eso, pero eso no es materia del Banco Central. Entonces el Banco Central no puede compensar por otras cosas cuando el mercado le dice el valor es este. Además, que Costa Rica se hace muy caro, ¿qué pasaría si fuéramos más baratos? ¿Nos vendrían más? Ese sería el efecto. Gerardo, yo creo que vos y yo y todo el mundo siempre hemos abogado por la independencia del Banco Central, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que en la interpretación que hace don Roger, es independencia total, ¿verdad? No solo en cuanto a la gestión, a la autonomía en términos de toma de decisiones, sino que se centra en uno solo de sus objetivos, la estabilidad, voy a decir, restándose o eliminándose de la responsabilidad por la conducción más amplia de la economía. ¿Eso es correcto desde tu perspectiva? Bueno, en general en el mundo se busca que el Banco Central sea una entidad independiente y como parte de nuestra incorporación a la OCDE se ha venido sacando al gobierno, al ministro de Hacienda, de las juntas directivas del Banco Central. A mí lo que me preocupa es la viceversa. ¿Qué tiene que hacer el presidente del Banco Central metido, no sé cómo lo llaman, si es el Consejo Económico Ampliado o qué? Hasta donde yo sé, el presidente del Banco Central nuestro participa junto con el Poder Ejecutivo. Y claro que hay conflicto de intereses. No quiero decir con esto que el Banco Central se haya apestado, pero el gobierno está muy feliz con un tipo de cambio apreciado. Imagínense los miles de millones de colones que se ha ahorrado Nogui Acosta al tener que atender el servicio de su deuda, no a un tipo de cambio de 600, sino como dijo él, ojalá que el tipo de cambio llegue a 500, porque si llega a 500 estoy en punto de equilibrio. De igual manera el presidente está muy feliz porque con una apreciación del tipo de cambio, y aquí voy a hacer una aseveración muy fuerte, quizás la subida de tasa de interés, y sería un estudio interesante hacer, que fue del 0.75 al 9%, ese fue el bombazo que nos llevamos nosotros, no fue tan efectivo en cuanto a controlar el nivel de inflación. Sí fue muy efectivo para que las operadoras de pensiones dejaran de sacar dólares del país y evitar de que el tipo de cambio superara los 700 colones, porque hay 800,000 personas que tienen deudas en dólares sin ganar en esa moneda. Y además el gobierno tiene un porcentaje importante de su deuda en dólares. Me parece a mí que en ese sentido podría haber un sesgo en el sentido de que la rebaja de la inflación que estamos teniendo es por la gran apreciación del tipo de cambio. Y si no, pregúntense, ¿qué es lo que está bajando la inflación? Costo de los boletos aéreos, costo de los carros nuevos,
costo de los derivados del petróleo. ¿Y cuál es la variable que convierte esos elementos de dólares a colones? El tipo de cambio. No es que el Banco Central lo haya hecho, pero indirectamente y de rebote se logra una inflación baja por la apreciación cambiaria, no tanto, creo yo, por la tasa de interés, y por esa razón el Central debería ser mucho más fuerte en reducir la tasa de interés, aunque algo se le salga de dólares del país, porque ya tienen bula, tienen exceso, tienen 13.000 millones de dólares y están en -1 de inflación. Juéguense un poco el chance, con tal de que de alguna manera se recupere la competitividad del sector productivo, porque yo sí estoy preocupado. Y si leo el artículo 2, que eso es otro tema de discusión, dice el Banco Central debe procurar la estabilidad interna y externa del colón. Alguien dice, ah, no, es que eso es la cuenta corriente. ¿De dónde sacaron eso? Para mí la estabilidad externa del colón es efectivamente un tipo de cambio estable, no esa pendiente que, como lo mostraron ahora, es una pendiente de casi 45 grados, un abismo, y ahí no hubo intervención para evitar esa fluctuación abrupta. Gracias, Gerardo. Vean, me da mucha pena Silvia y Johnny, pero ya me sonaron la lata 2 veces acá, y hay una pregunta muy interesante que me acaba de llegar que dice, yo entendía que este foro se llamaba Perspectivas 2024. Entonces, en 30 segundos, los 4, empezando con Silvia y viniéndonos hacia acá, ¿cuáles son las perspectivas para nuestra macroeconomía en 2024? Desde Mercado de Valores también hacemos un análisis paralelo a lo que hace el Banco Central. Coincidimos estamos muy alineados a que vamos a tener una desaceleración en lo que es el crecimiento, pero todavía crecimientos alrededor del 4%, es decir, muy motivado por todo lo que hemos estado conversando. Tipo de cambio, hacemos ejercicios para tratar de poner un número, es difícil dar un número, pero creemos que va a andar con un 75% de probabilidades entre los 510, 560 que hemos estado viendo, es decir, en esos rangos. A veces me dicen que es un rango muy amplio, pero sí, como ahora decía don Gerardo, es difícil un número, pero sí creemos que debe de andar por estas líneas. En tasas de interés, creo que estas tasas de interés van a estar más guiadas por lo que vaya a pasar a nivel externo. Estamos en estos momentos, creemos, en un piso de tasas locales motivado por las tasas internacionales, y las tasas internacionales las vemos cayendo hasta el segundo semestre del otro año. Entonces creo que vamos a estar más impactados nuevamente por la parte externa y la parte interna va a seguir como este círculo que estamos viendo en estos momentos. Gerardo. Menor crecimiento económico. Me parece que el país no va a sostener la tasa de crecimiento. De hecho, las zonas francas vienen creciendo cada vez menos, y yo levanté un punto aquí que no se ha analizado. Ojo con la repatriación de capitales vis a vis la nueva inversión que está llegando. En mi criterio no están llegando nuevas inversiones, son las compañías existentes las que están algo reinvirtiendo, pero el neto es negativo, está saliendo más plata de la que ingresa en zonas francas, que ha sido el motor de crecimiento, más inflación. Definitivamente vamos a volver al rango meta del 3%. Tasas de interés, pregúntenle al FED. Aquí nosotros vamos a hacer lo que haga el FED. Si el FED reduce las tasas de interés, pues aquí habría alguna fe de que el Banco Central baje las tasas de interés y algo estimule el consumo y la inversión. Y el tipo de cambio es una bola de cristal, ¿verdad? Que nadie sabe. A mí esta pena me da. Entonces lo que le he dicho a mis juntas directivas es, vamos a lo conservador. El Central parece muy tranquilo ahí con 530, 540, a lo sumo, si quieren pongan 550, 560, pero who knows, nadie sabe, el cálculo económico no existe y no hay coberturas cambiarias, y entonces estamos en las manos de lo que el Banco Central decide. Don Johnny. A mí me parece que en general hay un tema que tiene, bueno, lógicamente somos un país muy pequeño relacionado con el mundo, entonces todo lo que nos afecta alrededor nos puede de una u otra manera afectar seriamente. Tipo de cambio parece que se va a mantener, por lo menos eso es lo que se ve desde la perspectiva del gobierno. A nivel de inflación creemos que la inflación se va a mantener.
y sobre todo el crecimiento no va a ser un crecimiento tan acelerado como la de este año, o sea, va a ser un crecimiento más moderado. Y aquí el gran tema tiene que ver también con cómo se va a comportar gobierno, asamblea legislativa para poder sacar proyectos adelante, que se vuelve fundamental y trascendental en este momento. Sí, don Roger. Sí, recordemos que Costa Rica es un país pequeño y abierto. Cuando decimos pequeño, en economía pequeño quiere decir tomador de precios. Entonces es un país que recibe choques internacionales y debemos adaptarnos a eso. En materia de perspectivas me apego a lo que está en el informe de política monetaria, crecimiento 4.3, que es muy bueno, después de haber crecido 5 por lo menos este año, o sea, crecemos 4.3 sobre una base más alta, es un excelente crecimiento económico. Regresaríamos al rango de tolerancia con respecto a la meta en el segundo trimestre. Y en materia de tipo de cambio, hay una herramienta que los motivo que la utilicen. El Banco Central publica en su sitio web las expectativas cambiarias a distintos plazos, creo que hasta 5 años. Y son expectativas extraídas de encuestas, preguntamos a la gente, a conocedores, tenemos un panel ahí de gente, y de mercado. Hay una metodología para extraer la variación del tipo de cambio de las transacciones bursátiles del mercado secundario. Los invito a que miren eso. Eso es lo que podría decir. No nos da 510, 560. Es el mercado. Sí, Sí, ok. yo creería que la mayor parte de la gente de esta audiencia es gente que cree en el mercado. Estén en confianza en el mercado. Es como que me preguntaran el precio del petróleo. ¿Quién sabe el precio del petróleo? Nadie lo sabe. Tal vez el precio crítico más importante en el mundo. Nadie sabe. Y hay que hacer cálculo económico sin saber cuál es el precio del petróleo. Ok, bueno, muchas gracias a los 4 panelistas y no se preocupen, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero creo que valía la pena y tenemos cómo recuperar el tiempo porque se nos cayó una panelista en uno de los foros siguientes, así que vamos a terminar a tiempo, no se preocupen. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto.